La historia de México es extensa y muy bien documentada, pero esto no significa que sea correcta. Existen varios errores históricos que se siguen repitiendo en la actualidad. Hoy expondremos uno de ellos. El término indio para referirse a los naturales por parte de los contemporáneos no es correcto. En la época de la conquista, el malentendido geográfico es entendible, pero después de 500 años, repetir el mismo error no es concebible. Acompáñame y conozcamos más sobre los errores históricos en México. El término indio, gentilicio de los habitantes de India, fue utilizado por los españoles para designar a los naturales que habitaban las tierras del continente que acababan de descubrir, conocido hoy como América. Pues el destino original de su expedición eran aquellas tierras orientales. Esto determinó que los diferentes pueblos de naturales del continente americano fueran designados históricamente con este apelativo. Por otro lado, durante esta etapa, la palabra indígena, utilizada para designar a personas y cosas originarias de un lugar, empezó a usarse como sinónimo de indio, con la intención de encontrar una expresión que borrara las diferencias sociales que habían predominado en el antiguo régimen, según la calidad y la limpieza de la sangre en la población, para así conseguir la tan ansiada por los intelectuales liberales homogenización de la sociedad mexicana. La palabra latina indígena apareció por primera vez en el año de 1492 en el diccionario de Elio Antonio de Nebrija, bajo la acepción de natural de allí. Esta noción vuelve a aparecer en las ediciones de 1545 y 1581, pero ahora como varón o mujer natural de allí. Todavía en esos años no se podía considerar el término como sinónimo de la expresión indio de América. Fue en 1798 cuando, en un diccionario de la Academia Francesa, se definió la expresión indígena, no solo como el natural de un país, sino también como a los habitantes de América. Durante el periodo colonial, la palabra indio, más que ser un término para nombrar a los naturales del Nuevo Mundo, fue una figura jurídica del sistema colonial que siguió siendo utilizada hasta el siglo XIX, a pesar de la desaparición del antiguo régimen, pero implicando otras connotaciones. El concepto de indio durante los primeros años de contacto estuvo determinado por la imagen que el europeo difundió de los naturales para justificar su presencia en tierras americanas y la dominación de sus habitantes. De esta manera, se minimizaron las diferencias culturales entre los naturales. Se trató de imponerles valores ajenos a su cultura, tales como la religión y la educación, para adaptarlos al marco jurídico hispano. Después de la crueldad con que se denominó a los nativos de lo que hoy es México, y quizá reforzado por los estragos causados por las epidemias a las poblaciones nativas, la población natural fue tratado por las autoridades civiles, militares y religiosas como un menor de edad, dictándole leyes que los protegían del abuso de los religiosos y colonos. En este sentido, se puede decir que los naturales tenían que estar sujetos a la protección de las autoridades, excluyéndolos de realizar ciertas actividades. Además, en el ideal evangelizador se pretendía mantenerlos en el mayor estado de pureza, solo transformando sus costumbres paganas y procurando que establecieran el menor contacto posible con los españoles. A pesar de todas estas medidas, la mano de obra de los naturales siempre fue esencial en la vida económica del virreinato de la Nueva España. A mediados del siglo XVIII, la visión del indio se transformó como respuesta a la publicación de diferentes estudios en los que se hacía referencia a la inferioridad de los americanos, física, cultural e intelectual, frente a la supremacía europea. Un ejemplo de las obras que se escribieron para contradecir lo que se estaba escribiendo en Europa sobre América es la Biblioteca Mexicana, del doctor Juan José de Esguira y Eguren. También, durante la segunda mitad del siglo XVIII, obras y científicos naturalistas como Cornelius de Pau y George Louis de Buffon
difundieron la imagen del americano como salvaje, débil, degenerado, incapaz mental, entre otros adjetivos. Clavijero, para contradecir la afirmación de la debilidad de los americanos, describió todos los oficios, tareas y labores pesadas que realizaban. Estos trabajos, en los que continuamente se empleaban a los naturales, dan a conocer su sanidad y robustez, pues no podrán resistir tan grandes fatigas si fuesen enfermos o si por sus venas circulara una sangre dañada. En la misma línea, Clavijero, para debatir a De Pauw con respecto a la incapacidad mental del natural, citó varias obras de religiosos que describían en apoyo a su corriente de pensamiento. Ingeniosos, según Fray Juan de Zumárraga. Para Bartolomé de las Casas no tenían impedimentos. Para el doctor Juan Guínez de Sepúlveda, tienen los indios la mente tan buena y el ingenio tan agudo y tanta docilidad y capacidad para las ciencias morales y especulativas. Esta actitud de defensa del natural, tomada principalmente por los religiosos, quien pretendían obtener el monopolio de la mano de obra de los naturales, fue también una respuesta en contraposición al trato que les dieron los colonos para justificar el despojo de las tierras, tachándolos como perezosos, viciosos, grandes ebrios, flojos, débiles, mentirosos, estafadores, bárbaros, bestiales, llevados como los brutos de sus apetitos. Esto tomado del libro Décadas de Clavijero, página 524. Si te está gustando el video y te parece informativo e interesante, te invito a que te suscribas y le des like. Puedes dar tu opinión en los comentarios. A partir de la visita del naturalista Alejandro de Humboldt, quien llegó en el año de 1803 a la Nueva España y la recorrió durante más de un año, la frecuencia en el uso del vocablo indígena fue en aumento. En su obra Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, publicado por primera vez en español en 1822, el alemán se refiere al indio como el individuo de la raza indígena. La perspectiva que tiene el barón de Humboldt sobre los indios de la Nueva España es un poco confusa, ya que está influenciada por otras obras, como la de Clavijero, haciendo difícil conocer hasta dónde llega su particular punto de vista. Por un lado, nos habla de la complejidad social que mostraban los pueblos naturales antes de la llegada de los españoles, como el dominio de la agricultura, la precisión de su calendario, la organización jerárquica de la sociedad, la existencia de un cuerpo militar, la cultura religiosa y artística y el dominio de ciertas técnicas como la fundición de metales. Por otro lado, considera que la dominación del americano a través de la religión católica y la opresión que padeció por parte de los colonos españoles impidió su evolución social, sumiéndose en el atraso. Una vez que triunfó la independencia, el adjetivo que recibió el indio fue infeliz cuando se hacía referencia al régimen colonial, mientras que se le dio la categoría de ciudadano cuando se hablaba del gobierno liberal. Cuando se relacionó el término indio con autoridades coloniales, estas fueron denominadas como sus conquistadores. En contrapeso, se llamó libertadores a los insurgentes. De esta manera, se puede observar cómo se construyó el discurso de los nuevos hombres en el poder, quienes utilizaron la imagen del indio para legitimar la vida independiente de México. Es importante mencionar que para conseguir la igualdad social, el gobierno de Agustín de Iturbide ordenó en el año de 1822 la suspensión de los calificativos por castas en documentos públicos y privados. Todo parece indicar que esta disposición oficial determinó que la palabra indígena pasaría a ser usada como un sinónimo de indio, pues de esta forma las autoridades evitaban el uso del término. Aquí podemos ubicar la resemantización de la expresión indígena por la de indio, ya que en el afán de hacer desaparecer las diferencias jurídicas por el tipo de calidad, la noción de indígena comenzó a ser utilizada con mayor frecuencia para evitar los términos según el color de piel de los individuos, lo que seguramente llevó a confundir a la colectividad en su uso y significado. Aún con estos cambios, las autoridades siguieron exceptuando al indígena de pago de ciertos impuestos. Se aplicaron con mayor rigor las disposiciones que sancionaban
a quienes seguían castigando físicamente a los llamados indios. La prensa aludió a la infracción cometida por el alcalde de Santiago de Teanguistengo al haber azotado en la plaza pública a un indígena. Con lo anterior, deja ver que en la práctica se les seguía considerando y tratando como menores e incapaces para ciertas ocupaciones. Una vez reconocido el cambio semántico de las palabras indio e indígena, se puede identificar varias connotaciones y aspectos importantes en su uso. En primer lugar, se puede decir que la resignificación del término indígena por el de indio vino a marcar la diferencia entre el viejo y el nuevo orden político, instaurado después de la independencia de México. En ese sentido, se observaron cambios en el proyecto político construido en torno al indio y ciertas permanencias en las prácticas sociales, tales como el paternalismo en las relaciones y seguir considerándolo inferior para efectuar ciertas actividades, aunque jurídicamente había quedado establecido que ya no se le consideraba como un grupo asemejado a un menor de edad. Para la década de los 40 del siglo XIX, este tratamiento de cierta consideración hacia el indígena se desdibujaba y cambiaba. A partir de este momento, el indio es públicamente considerado como el símbolo de atraso económico, pues el hecho de que grandes extensiones de tierra se encontraban bajo propiedad comunal, que los indígenas no tuvieran grandes necesidades y aspiraciones económicas, fue visto como un obstáculo para el progreso y la agricultura. Durante el periodo colonial, se utilizó la palabra indio para designar a los naturales que habitaban en América. Conforme fue transcurriendo el tiempo de la dominación española, la carga semántica que adquirió este término llevaba implícitamente la inferioridad de quienes eran denominados de esta manera. Para entender cómo sucedió el cambio de la concepción del indio, debemos tener presente que a finales del siglo XVIII existía una tensión bastante aguda en la relación entre los dominios americanos y el imperio. Además de la aparición de estudios como epístolas de Manuel Martí, la geografía histórica de Pedro Murillo, las investigaciones filosóficas de Cornelius de Pau e historia natural de George Louis de Buffon, que afirmaba la superioridad europea frente al continente americano. La respuesta dio como resultado el primer intento de comparar al americano frente al europeo, resaltando las cualidades y capacidades morales, físicas e intelectuales de los naturales americanos. El siguiente paso en el tránsito de evolución de la palabra indio correspondió al ámbito político, dentro del contexto de transición a un nuevo orden, en el que se procedió a suprimir el marco legal, aquellos elementos que hacían diferentes a los indios. Al mismo tiempo, se usó la imagen del indígena para justificar la necesidad de México de independizarse de España, pues este había sido el principal objeto y sujeto de opresión por parte de la dominación española. Además, el indio simbolizó la raíz de una nueva nación que estaba emergiendo. Un cambio significativo durante el periodo en el que dimos seguimiento a la evolución del concepto, en donde podemos ubicar la trama filosófica del discurso, es decir, el momento en el que el indígena es visto como rémora del progreso. A partir de entonces, en la visión de los ideológicos de la época, se pensó en cambiar la forma de participación del indio en la sociedad mexicana. Se buscó integrarlos social y económicamente a la nación de manera distinta a como se había hecho durante la monarquía española. De esta forma, podemos percatarnos del intento de romper con el pasado. La apuesta hacia el futuro, en relación con los indígenas, fue integrarlos o civilizarlos, en el caso de los indios nómadas, para conseguir la Unión Mexicana. Con este breve recuento, podemos decir que se quiso minimizar la pluralidad que existe en estas tierras. A todo grupo autóctono se le denominó indio y se le enjauló en un término, no solo social, sino también jurídico. El peso que tiene esta simple palabra es desconocida e ignorada por muchos, cometiendo un error histórico al seguir incluyendo a grupos culturales diferentes
con esta misma expresión. Debemos respetar y regresar la grandeza de nuestros ancestros. Debemos conocer y honrar a aquellos que nos precedieron, conocer de manera certera la historia, y esto nos ayudará a poner en el lugar que pertenece a un grupo marginado y olvidado, padres y madres de nuestra cultura y actual forma de vivir. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Ahora dime, ¿qué te gustaría recordar?